¿verdad?, nuestro tema de estudio en esta noche. Vamos a ir con calma, vamos a tocar tres partes muy importantes, hermano, de este capítulo. Recuerde que lo que estamos haciendo es ir, hermano, capítulo por capítulo. No estamos, hermano, haciendo un estudio, ¿cómo se dice?, intensivo de cada capítulo, sino que estamos tocando las partes más importantes de cada capítulo para que, ¿verdad?, Dios nos refresque un poquito, ¿verdad?, nuestro corazón en la palabra de Dios. Y aparte de eso, ir aprendiendo mucho más de los hombres de Dios, ¿verdad?, que estuvieron en la iglesia del principio, y al mismo tiempo, ¿verdad?, tratar, hermano, de ser como la iglesia que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, formó con su sangre preciosa. Amén. Así que voy a leerles, hermano, los primeros 3 versos de la palabra de Dios del capítulo 13, donde dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo damos todo honor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti en este instante, después de haber leído tu palabra, listos para iniciar este tiempo de estudio. Que estés tú, Señor, con nosotros, que tu Espíritu Santo nos vaya guiando, que nos vaya enseñando cada parte, ¿verdad?, de esta palabra gloriosa que trajimos, Señor, para enseñanza. Y que sea tu nombre glorificado, que seas tú el que reciba la honra y la gloria. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén. Amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento. Nuestro tema en este día es soldados en servicio. Diga conmigo, soldados en servicio. Sí sabemos lo que es un soldado en servicio, ¿verdad? Amén. Que sí. Un soldado en servicio es aquel que está acuartelado, que está, ¿verdad?, en un lugar donde está, ¿verdad?, con su vestimenta, ¿cómo se dice?, tradicional de su ejército. Aparte de eso, tiene todas las armas, ¿verdad?, y las municiones y todo lo que ellos cargan, ¿verdad?, en su cuerpo, en sus, ¿cómo se llama?, en sus chalecos y en sus cintos, ¿verdad?, que ellos traen. Así que cuando hablamos de un soldado en servicio, bueno, es un soldado que está listo para la orden que le den, están listos, ¿verdad?, para cualquier cosa, ¿verdad?, para lo que sea útil en ese momento. Esas personas están ahí, ¿verdad?, listas para ser utilizadas de la manera en que, ¿verdad?, su superior lo disponga. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, de este texto, vamos a ver algo muy importante. Soldados en servicio es nuestro tema el día de hoy, en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Y vamos a hablar también del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora vamos a mirar, ¿verdad?, al apóstol Pablo más de cerca. Vamos a mirar a Saulo de Tarso, hermano, ya de una manera diferente, distinta. Y en el capítulo 13 vamos a mirar a este hombre y vamos a ver, ¿verdad?, cuáles eran las cosas que distinguían, ¿verdad?, al apóstol Pablo de todos los demás apóstoles, hermano, en el tiempo de la iglesia del principio. Cuando miramos al apóstol Pablo, miramos que la historia nos cuenta en el capítulo número 13 que en este primer viaje misionero, pues ellos parten desde Antioquía, ¿verdad? Ellos parten hacia Chipre, pasan por la isla, en una isla de Chipre, y cruzan hasta la parte de Galacia. Llegan a un lugar que se llama, ¿cómo se llama?, Antioquía de Pisidia. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en todo lo que era Perge y todos los lugares donde se encontraba, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, todas estas ciudades que se encontraban en esta ciudad, en estas ciudades, bueno, pues él hizo todo ese recorrido y luego volvió otra vez casi por el mismo camino para llegar nuevamente hasta Antioquía, de donde había partido, culminando así su primer viaje misionero. En la próxima estudio de la palabra de Dios vamos a ver el recorrido y el tiempo que duró en este viaje misionero que, ¿verdad?, el Espíritu Santo envía, ¿verdad?, a él y a Bernabé para ir a esta encomienda de parte del Espíritu Santo.
para entender un poquito más, ¿verdad?, lo que vamos a leer cuando hablamos de Antioquía de Pisidia, porque ahí es donde se nota un poquito más, se extiende el capítulo número 13 del libro de los Hechos, se extiende más en esa parte. Esta era una ciudad romana, pero en esta ciudad romana había un gran número de judíos, ¿sí? Y era una ciudad, hermano, donde tenían, ¿verdad?, una imagen de adoración a la cual le llamaban Ascaenus. Era un dios, hermano, una imagen, una deidad romana. Era una deidad, ¿verdad?, que tenían los romanos y le tenían grandes templos, le hacían, hermano, grandes festejos y todo ese tipo de cosas. Pero no era sino, ¿verdad?, como dice la palabra, una imagen. Era solamente, ¿verdad?, alguien que había hecho una estatua, y bueno, se le rendía o se le brindaba cierta veneración porque se creía que eran, verdad, divinas y que eran cosas que hacían grandes cosas. Pero en la palabra del Señor ya nos ha enseñado que esto es mentira. Esas cosas no tienen ni poder ni tienen, verdad, autoridad. Tienen manos, dice la Escritura en el Salmo 115 y el 113 creo también, dice que tienen manos pero no palpan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, dice la palabra de Dios. Dice que son semejantes a ellos todos los que los siguen, ¿verdad? Amén. Y los que los adoran. Así que, hermano, es interesante lo que dice la palabra. Pero vamos a empezar mirando primeramente, para que el tiempo no nos gane. Vamos a ver por qué, ¿verdad?, les dije a ustedes acerca de un soldado, ¿verdad?, soldados en servicio, por qué le pusimos así. En los primeros versos que le leí, en el capítulo número 13, verso 1 al 3, dice la palabra: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Amén. La iglesia del Espíritu Santo. Nuestro primer punto en esta noche, la iglesia del Espíritu Santo. En el capítulo número 13, cuando empezamos a mirar la palabra del Señor en este capítulo, nos brinda una idea, nos da una idea muy amplia acerca de cómo eran las cosas en aquellos tiempos dentro de la iglesia. Nos enseña, ¿verdad?, cómo eran las cosas y cómo se llevaban a cabo, ¿verdad?, las cosas dentro de la obra de Dios. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, a un grupo de hombres en donde se encontraban profetas, dice la Escritura, maestros. Había también siervos, ¿verdad?, como Bernabé, Saulo, y personas, ¿verdad?, que estaban en ese lugar, hermano, poniéndose en oración, ministrando a Dios, dice la palabra. O sea, estaban buscando, ¿verdad?, el rostro del Señor. Eran personas que se habían reunido con un solo propósito, habían dejado de lado todas las cosas, hermano, que tal vez para ellos eran importantes en su vida diaria, para concentrarse única y exclusivamente en la búsqueda, ¿verdad?, de Dios. Cuando entonces nosotros miramos, ¿verdad?, en este capítulo, empezamos a mirar que ahora el Espíritu Santo de Dios pues se manifiesta en esta reunión, se manifiesta en medio de este lugar, se manifiesta, ¿verdad?, en la oración que estaban haciendo estas personas o estos hermanos. Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo se manifestó en ese lugar, pues no sucedieron las cosas que muchas veces nosotros conocemos el día de hoy dentro de la iglesia, o lo que nos han enseñado en nuestros días, que es la manifestación del Espíritu Santo. Quiero aclarar, porque yo sé que hay personas que nos están viendo a través de las redes sociales o que van a mirarnos, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Quiero decirles que no estoy en contra, hermano, de las iglesias donde, ¿verdad?, creen en el movimiento, creen en la danza, creen en el, ¿verdad?, en las emociones, creen, hermano, en el caerse, creen en este tipo de cosas. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy, ¿verdad?, tratando de decir algo acerca de esto, sino que estoy hablando acerca de la iglesia del principio y cómo eran las cosas en ese lugar.
cuando miramos allí, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo, aquí hay una presencia hermosa en esta reunión, pero note usted que el Espíritu Santo viene y, hermano, habla. O sea, hace una, ¿cómo se dice? Hay una voz en este lugar, en esta reunión. Hay alguien que se presenta en medio de ellos. Y la Escritura dice que este espíritu que se presenta entre ellos, hermano, viene y da una encomienda, tiene un propósito. Está, hermano, hablando de una manera directa. No está, hermano, utilizando a los profetas o a los apóstoles o a los pastores para... No, está, hermano, hablando de tal manera que ellos pueden oír audiblemente y claramente la voz del Espíritu Santo que está decidiendo algo en la vida de ellos. Cuando miramos, ¿verdad?, lo que está pasando en esta iglesia, encontramos, ¿verdad?, que aquí hay hombres que están decididos, hermano, a buscar el rostro de Dios y a someterse a su voluntad. Aleluya. O sea, aquí no vemos a alguien que, hermano, que, bueno, mire, se lo voy a leer para que usted lo vaya viendo. Dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo habló, lo primero que dijo fue apartarme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. O sea, inmediatamente vemos que aquí hay una elección, es una palabra directa, es un mensaje claro, determinado. Y la Escritura dice que entonces, fíjese, en el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué pasó? Los despidieron. Amén. Ahora, yo quiero que usted vea las cosas que aquí están sucediendo. En aquellos días, hermano, la Biblia dice que estos hombres pues son enviados a predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos a Saulo y a Bernabé, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, claramente los elige con un solo propósito, y el propósito es enviarlos a una obra. La Biblia no dice cuál es la obra, pero me llama la atención que la iglesia le impone las manos a estos hombres y los envía. O sea, como diciendo, aquí están, úsalos, ¿verdad? Y miramos la disposición también, ¿verdad?, de estos hombres, de Saulo y de Bernabé, ¿verdad?, los cuales acatan la orden, los cuales se someten a la orden. Y aquí es donde yo quería mostrarles por qué les dije, ¿verdad?, que parecía algo como si fuera un soldados en servicio. En este capítulo número 13, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que esto parece o parecería como un sistema de gobierno militar donde no se discuten las órdenes. En la iglesia del principio no se discutían las órdenes que el Espíritu Santo daba a los que Él, vamos a decirlo así, a los que Él seleccionaba, o a los que Él enviaba, o a los que Él buscaba. Estos hombres estaban dispuestos a obedecer, no importando, hermano, las cosas que tenían que hacer, porque yo me imagino que ellos tenían un tipo de vida en el lugar donde se encontraban. Amén. Tenían, me imagino, algún tipo de parientes o familias cercanas, hermano, donde ellos estaban, pero ellos estaban listos para obedecer, para someterse a la voluntad del Espíritu y hacer la voluntad de Dios en su vida personal. Cualquier persona, hermano, que mira este capítulo número 13, note usted que lo primero que va a encontrar que aquí no hay objeción. Aquí no hay alguien que está diciendo, no, pues yo quisiera, pero no puedo. No, sí me gustaría, pero... O sea, note usted que aquí vemos a personas decididas, personas que están diciendo, amén, envíame a mí, están listas para obedecer el llamado. Y vemos, ¿verdad?, que inmediatamente, no se trata de 2, 3 días, de un mes, de un año, o a ver cuándo. No, es inmediatamente. Se le imponen las manos, se ayuna por ellos, e inmediatamente fueron enviados ¿a qué? A cumplir el propósito del Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Amén.
En esta parte de la escritura, la palabra de Dios dice que entonces cuando ellos, verso número 4, enviados por el Espíritu Santo, vea esto, descienden a Seleucia y de allí navegan a Chipre. Seleucia era de la costa, hermano, ya de Antioquía, ya estábamos hablando de la costa. Y de allí ellos son enviados, ¿verdad? Van a Chipre y ellos van guiados por el Espíritu Santo, y a cada lugar donde van llegando, van, hermano, predicando la palabra de Dios, van hablando del mensaje del Evangelio, van llevando el mensaje de la vida eterna. Cuando hablamos de esto, entonces ya nos damos cuenta, ¿verdad?, lo que está sucediendo. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta en medio de una congregación? Porque el Espíritu Santo está mirando a hombres y mujeres o personas que están en esos lugares, hermanos, decididos a lo que el Señor quiera con cada uno de ellos. O sea, que han dejado el compromiso, hermano, de las cosas, hermano, o deciden, hermano, llegar al punto de escuchar la voz del Espíritu y estar dispuestos a, hermano, a deslindarse de todo compromiso que el mundo brinda. ¿Para qué? Para obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, en nuestros tiempos preferimos, hermano, la emoción, preferimos, hermano, sentir que el Espíritu vino, hermano, solamente a darnos cierto tipo, hermano, de aliento de esta naturaleza. Pero yo pienso que el Espíritu Santo de Dios, hermano, estamos hablando de lo más hermoso, hermano, que Dios le ha dado a la iglesia. Yo no creo que el Espíritu Santo solamente venga a emocionar a la iglesia. Esto sí lo creo yo. Yo no creo que el Espíritu de Dios solo, hermano, venga el día de hoy a las congregaciones, hermano, a crear un revuelo, una fiesta, hermano, qué sé yo, emociones y cosas como estas. No lo creo, porque el Espíritu Santo necesita a hombres y mujeres que tengan el valor y la disposición de ir a predicar la palabra de Dios. Aleluya. De llevar el mensaje de la vida eterna. Y esto no es ninguna emoción. Esto no es, hermano, un si quieres o un si tienes ganas. Esto es algo que va mucho más allá, hermano, de un rato, ¿verdad?, en la presencia del Espíritu Santo. Yo pienso que esto es algo más profundo, y Dios está buscando a hombres y mujeres que tengan ese deseo de decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol viaja, voy a decirlo ahora sí. Vayamos por favor al versículo número 13. Cuando ellos llegan a Chipre, la escritura dice que allí pues empiezan a predicar, y había un hombre que se les interponía. Ahí usted lo puede mirar cuando llegue a su casa, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad?, que estaba cerca de un hombre que era un procónsul, era alguien importante en la isla de Chipre. Pero era un hombre prudente, era un hombre sabio, pero tenía a esta persona como consejero, me imagino, religioso o algo así. Y dice la escritura que cuando el apóstol Pablo llega, él impedía, ¿verdad?, que él hablara el evangelio y hablara, hasta que hace enojar al apóstol Pablo. Y la palabra de Dios dice que él entonces dicta una maldición, y aquel hombre quedó ciego por causa de la oposición que tenía en contra del evangelio. Pero en el versículo número 13 dice la escritura que zarpan de ahí de Chipre y se van, ¿verdad?, el apóstol Pablo zarpan de Pafos, y dice que arribaron a Perge de Panfilia, que es la costa cercana, ya más cerca de Italia. Y dice, y apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan también iba entonces con ellos, pero no había sido enviado en esta misión. Y dice la escritura, y después ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo:
varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Amén. Vamos a conocer un poquito, ¿verdad? Punto número 2, de Chipre a Pisidia. Los nombres son un poquito, ¿verdad? Difíciles de leer. A Pisidia, ¿verdad? Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de Antioquía de Pisidia, la Escritura nos muestra, ¿verdad?, que ahora vamos a conocer, ¿verdad?, a un hombre llamado el apóstol Pablo. Todos conocemos a Saulo de Tarso, el hombre, ¿verdad?, que fue alcanzado en el camino a Damasco, de cómo Dios le habla a través de una luz brillante, en donde él quedó totalmente ciego y fue llevado de la mano, ¿verdad?, a Damasco, hasta que el Señor, ¿verdad?, hizo un milagro quitándole aquellas escamas que le estaban, ¿verdad?, oscureciendo su vista. Pero la palabra de Dios nos enseña ahora quién era el apóstol Pablo, cómo era el apóstol Pablo. Vamos a investigar un poquito a través de esta palabra cómo era el apóstol Pablo. Lo primero que vamos a conocer del apóstol Pablo es la manera en que el apóstol Pablo enseñaba. Es muy importante que nosotros aprendamos, hermano, de cómo se enseña, hermano, el evangelio. Cómo es que, hermano, debemos aprender a presentar, hermano, el mensaje de la palabra de Dios. Porque a veces nosotros creemos, hermano, que sabemos demasiado, que sabemos muchas cosas. Y la verdad le digo, cometemos muchos errores al presentar el mensaje, hermano, del Señor Jesucristo a la persona que se encuentra perdida. Y conocemos, hermano, a este hombre a través de la palabra, y empezamos a mirar en el capítulo 13, verso 13 en adelante, hermano, cómo era el apóstol Pablo. Miramos, hermano, que el apóstol Pablo tenía un carácter, hermano, para presentar el evangelio. Era una persona valiente, era una persona, hermano, que no tenía temor de hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importando en dónde se encontrara. Mire, la Biblia dice en el versículo 13 al versículo 17 que ellos fueron un día sábado, ya cuando se encontraban en esta ciudad de Antioquía de Pisidia, ellos fueron a una sinagoga. Resulta que en este lugar de Pisidia había, hermano, una sinagoga, porque había un grupo grande en esta ciudad romana, había un grupo grande de judíos. Y la Biblia nos enseña que los judíos guardaban su tradición y ellos cada día de reposo pues iban al templo, escuchaban la palabra, y ese día llegó el apóstol Pablo junto con Bernabé. Hermano, oiga bien esto, él llega a este lugar y le dicen, ¿verdad?, el ministro que está en la sinagoga, bueno, le manda decir al apóstol que si tienen, ¿verdad?, alguna palabra, si quieren, ¿verdad?, dar una exhortación, o sea, como cuando nosotros decimos, nos acompaña fulano de tal y hermano, no le gustaría, bueno, presentarse, ¿verdad? Y ya la gente se levanta y ¿qué hace? Pues, bueno, mi nombre es fulano de tal, vengo de la iglesia esto, me acompaña esto y ¿verdad? En el nombre de Jesús, una bendición, y así lo hacemos, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que le dijeron al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo invitaron llegó a la sinagoga y le dieron la oportunidad de que se presentara, de que hablara, de que dijera las palabras. Pero lo que el apóstol Pablo hizo en este momento es lo que llama la atención en el capítulo 13. Estando en medio de una sinagoga judía, donde guardaban la ley, era día de reposo, donde estaban todos, hermano, en ese lugar, hermano, haciendo lo que la ley decía, él se para y empieza a predicarles el evangelio de la vida eterna a través de la ley. Note usted que dice el verso 17, vamos con calma y ahora vamos a conocer cómo enseñaba él y de qué manera él presentaba el evangelio. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Éxodo capítulo 17 y Éxodo 12:51. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Miró lo que hizo. Primero los metió a Egipto. Segundo, los saca de Egipto y los lleva al desierto. Números 14:34.
Verso 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia a su territorio. Ya los pasó a la tierra prometida, ¿verdad que sí? Verso número 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Jueces 2:16. Estamos hablando que, hermano, ya murió Josué y ahora después de Josué empiezan todos los jueces, toda la historia de los jueces. Pero quiero que vea cómo va llevando la historia, hermano, de la palabra de Dios y cómo está captando la atención de la gente que se encuentra en la sinagoga. Seguimos hablando y dice, verso 21, y luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Oyó eso? Vamos a grandes rasgos, amén. Verso 22. Y quitando les levantó por rey a David, de quien Dios también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Isaías capítulo 13, verso 14. Verso 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Qué le parece? Verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo digo así, os daré las misericordias fieles de David. Isaías 55:3. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Y dice el verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, les dice, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Habacuc 1:5. ¿Qué le parece la manera en que el apóstol Pablo presenta el evangelio? Le dieron, hermano, la oportunidad de que dijera unas palabras, hermano, y testificó adentro de una sinagoga.
Es como si usted fuera a una iglesia tradicional y se sentara en ese lugar y saliera ¿cómo se llama? El ministro ahí, hermano, y le dijera, tenemos al hermano pastor fulano de tal que nos acompaña el día de hoy. No quiere decir unas palabritas, hermano. Y se para, hermano, en ese lugar y empieza a predicar el evangelio a todos los que están en ese lugar. Oiga eso, ¿sí? Para hacer una cosa como esa hay que tener valor, iglesia. Para tener algo como esto hay que entender que aquí tenemos a un hombre que no tiene temor de Dios. ¿Y saben por qué no tiene temor de Dios? Porque sabe que el Espíritu Santo los ha enviado. Cuando usted, hermano, tiene la autoridad del Espíritu Santo, hermano, no importa en dónde lo pongan, hermano, no importa a quién le pongan enfrente, ahí usted lleva el mensaje de la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué la iglesia ha perdido todo eso? ¿Por qué la iglesia, hermano, el día de hoy ya no se parece a la iglesia de este tiempo? Porque hemos perdido de vista, hermano, el llamado de Dios, la búsqueda de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Hemos perdido en nuestra vida el valor, hermano, para llevar el mensaje de la vida eterna. Somos muy valientes para otras cosas, pero no para predicar el evangelio. Le tenemos miedo al compromiso. Le tenemos miedo, hermano, a que Dios nos envíe. Es más, le tenemos miedo que el día del ayuno y la oración el Espíritu Santo vaya a hablar y escoja algunos para ponerlos en la obra de Dios. Aleluya. ¿Qué le parece eso? Es una exhortación para que usted lo sepa. Cuando nosotros venimos, hermano, a el día que vamos a tener el ayuno y la oración el día 30, hermano, cuando venga y entre aquí por las puertas, olvídese de todo, porque ese día podría decirle el Espíritu Santo, apárteme a fulano y a mengano, decían en mi rancho, ¿verdad? Para la obra que los estoy enviando. Y no va a poder decir, no, es que... No. Aleluya. ¿Sí me explico? Amén. Por eso, muchas veces nosotros, hermano, buscamos de Dios, pero lo hacemos como religiosamente, como sí, Señor, yo te amo, te quiero, pero hasta allí. Hermano, encárguese de esto. Ay, hermano, es que yo quisiera, pero no hay compromiso. Aleluya. ¿Sí o no? A veces nuestro compromiso está más en otras cosas que en las cosas de Dios. Y aquí vemos a un hombre, hermano, que nos demuestra la diferencia de lo que debe de ser un hombre de Dios dentro de la casa del Señor Jesús. ¿Ven? Le sigo leyendo. La palabra de Dios dice entonces en el verso 42 que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles vinieron y le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, que es una semana, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oiga eso. Pero cuando vieron esto los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Cuando vieron la muchedumbre, dicen los judíos, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 42:6. ¿Oyó eso? Amén. El conocimiento del apóstol, hablando, hermano, de la manera en que el capítulo 13 nos presenta ahora a este hombre, estamos mirando a una persona primero que está instruida, está preparada.
a alguien, hermano, que tiene sabiduría de lo alto, que se ha dedicado, hermano, a escudriñar la palabra de Dios, que ha estado, hermano, quemándose las pestañas, si lo quiere decir así, hermano, buscando lo que la Escritura dice. ¿Con qué fin lo está haciendo? Con el fin de presentar mejor defensa, hermano, de lo que él cree. La palabra de Dios nos enseña, hermano, en este pasaje de la Escritura, que el apóstol Pablo, hermano, era una persona que tenía características muy importantes. Primero, un carácter decidido. Segundo, era una persona valiente en su manera de ser. Y tercero, tenía sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Son cosas muy importantes. Cuando usted va a presentar el evangelio, usted no puede presentar un evangelio mocho, un evangelio sin conocimiento. No puede presentar un evangelio sin saber lo que la Escritura nos está enseñando. A veces, hermano, queremos presentar un evangelio de pasadita, de 2, 3 palabras. Hermano, por eso es que la iglesia el día de hoy está sufriendo, hermano, lo que nosotros estamos viendo. Porque primero, la gente que está dentro de las iglesias con trabajo lee la Biblia, con trabajo se ponen en ayuno y oración, con trabajo vienen a los servicios. ¿Usted cree que esa es la manera correcta en que el Espíritu Santo usará, hermano, a la iglesia? Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermano, como no hay compromiso, pues tampoco nos preparamos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes cuando entraron a trabajar a su compañía, ustedes sabían todo lo que iban a hacer en esa compañía? ¿Verdad que no sabían hacer? Ahorita tal vez ya saben lo que se debe de hacer, pero cuando entraron no sabían ni cómo se manejaban las máquinas, ni qué temperaturas tenían que tener, ni se tenía que abrirle el agua, sino usted no sabía nada de eso, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo? Usted tomó la decisión de ¿qué? De trabajar allí y aprender, ¿sí o no? Si usted nunca hubiera tomado esa decisión, nunca hubiera estado en esa compañía, no estuviera ahí todavía. Tenemos que entender que así como para otras cosas somos tan decididos, hermano, para hacerlas, hermano, entendamos, somos hijos de Dios. Cristo Jesús nos ha comprado a precio de sangre y Dios está esperando una respuesta de parte nuestra, hermano, para hacer su obra. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros? Que salgamos a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Aleluya. Amén. En el verso número 42 encontramos, verdad, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del resultado de la predicación. Mire, cuando usted va a predicar el evangelio, cuando usted va a predicar la palabra, esa palabra va a tener un resultado. Uno, o va a ser un resultado positivo o va a ser un resultado negativo, pero las dos cosas son buenas. Aleluya. Se lo voy a explicar. Cuando usted presenta el evangelio, tiene que haber dos reacciones en las personas a quien usted les va a hablar el evangelio. Una, lo van a rechazar, o dos, lo van a aceptar. ¿Sí? Si no suceden estas cosas en lo que usted está haciendo cuando presenta el evangelio que usted está presentando es un evangelio sin poder. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted presenta un evangelio y no hay una reacción, hermano, algo está pasando en la manera en que usted lo está presentando. ¿Sí? El apóstol Pablo presenta el evangelio en medio de una sinagoga e inmediatamente los judíos se sublevan contra él, reniegan contra lo que predica, pero por el otro lado los gentiles le piden, hermano, que vuelva otra vez a predicar esa palabra. Aleluya, ¿ven? O sea, cuando usted, hermano, empieza a ver el poder del evangelio, de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo hace, entendemos que ese evangelio, hermano, tiene vida porque el Espíritu Santo está ministrando a través de esas palabras. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? La letra mata, pero es el Espíritu el que le da vida a esa letra. Quiere decir que si usted, hermano, yo conozco, por ejemplo,
ministerios tradicionales en muchas partes que agarran la Biblia y hablan de Cristo, leen parte de la Escritura, pero no pasa nada. ¿Han ido a las iglesias tradicionales? Ahí se para una persona y lee, hermano, partes de la Biblia, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas iglesias el día de hoy, hermano, que predican, hermano, la palabra y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Aunque a veces decimos, bueno, dependiendo, hay unas iglesias grandísimas. Hermano, puede haber iglesias grandísimas, pero Dios está esperando para poder mirar que verdaderamente esa iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ver el resultado en las personas que están escuchando esa palabra. Porque el día de hoy, hermano, hay mucha gente que se congrega en lugares espectaculares, grandes y todo. ¿Por qué? Pues porque ahí hay buena alabanza, porque allí, hermano, hay muchas cosas que hacer. Pero usted vea a todas esas personas y dígame cuántas de ellas están, hermano, comprometidas con el evangelismo en las calles. ¿Cuántos están comprometidos para llevar el evangelio de la vida eterna? ¿Cuántos están comprometidos en la oración y el ayuno? ¿Cuántos están comprometidos, hermano, en aprender y prepararse para brindar una mejor respuesta a lo que ellos creen? Entonces, hablamos de una diferencia, hablamos de una iglesia distinta. Pero si es una iglesia donde el que se congrega porque el grupo es muy grande y porque aquí me gusta cómo se siente, hermano, pero nunca hace nada y cada 8 días es lo mismo, hermano, olvídese, no hay Espíritu Santo aunque esté llena la congregación. Y lo mismo digo para una iglesia pequeña, es lo mismo también, ¿sí? Por eso es interesante ver el capítulo 13 del Evangelio, del libro de los Hechos. Mire, le voy a terminar ya porque el tiempo nos gana, ¿sí? Vamos a mirar lo que sucede cuando hay un resultado. Dice la palabra de Dios que los gentiles, oyendo lo que estaba sucediendo y cómo los judíos se pusieron, hermano, contra Pablo por lo que estaba hablando, dice que oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que, hermano, estaban regocijados y estaban, hermano, felices? Los que estaban ordenados, hermano, ¿para qué? Para llegar a la gloria de Dios, aleluya. Y la palabra del Señor, ¿qué sucedía? Se difundía por toda aquella provincia. ¿Nota usted? O sea, el apóstol Pablo llega, predica, pero los que están allí y aceptan el evangelio, ¿qué hacen? Continúan la obra. Siguen adelante en el ministerio, van al frente haciendo lo que les han enseñado, porque saben que el Espíritu Santo los está enviando a predicar la palabra de Dios. No hay otro objetivo, hermano. Aleluya. Como creyente se lo digo, no hay otro objetivo, aquí no hay otro objetivo. El único propósito del Señor al morir en la cruz fue que nosotros, hermanos, nos convirtiéramos en trabajadores de la obra de Dios. Usted fue comprado ¿para qué? Para que usted alcance a otros. Sí, aleluya. Tal vez usted fue comprado para que enseñe a otros, aleluya. Fue comprado para que sea un evangelista y motive a muchos a ir al frente, aleluya. Gloria a Dios, todos tenemos algo que hacer, ¿sí? Pero hay gente que hasta eso le tiene temor. Ay, no, yo pastor no. Ay, yo evangelista no. Hermano, entonces, ¿qué? Vamos a ver qué lugar te agrada dentro de la iglesia. Te la damos de barrendero y no quieres. Te decimos que están los baños sucios y tampoco quieres. No aspiras a la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer dentro de la obra? Aleluya. ¿Me explico? O sea,
entendamos lo que es el Evangelio. Todos fuimos llamados para algo, ¿sí? Yo quería, hermano, en la obra servir y hacer unas cosas. Yo quería ser cantante y andar allá en las iglesias ministrando. Y Dios dijo, no, tú vas a ser pastor. No, yo no quiero ser pastor. Tú vas a ser pastor y punto. Y yo le digo a usted, a mí no me da miedo decir esto porque aquí, mire, aquí en la oreja, aquí, mire, escuché la voz cuando me dijo, tú vas a ser pastor de la iglesia. No me dieron calambres, no, solito en mi casa, mire, aquí en la oreja, mano, esa voz nunca se me ha olvidado. Yo sé cómo se oye la voz de Dios. Yo sé cómo se oye la voz de Dios. He tenido el privilegio de oírla 2 veces. ¿Eh? Yo sé eso. Yo no soy pastor porque yo haya decidido ir a estudiar. No, antes de que yo fuera a estudiar, Dios me llamó al ministerio. ¿Eh? Y si usted cree que a mí me encantó, yo dije, gloria a Dios, aleluya. No, hombre, hermano, yo rechacé el ministerio y me fui de la iglesia. Y de allá el Señor me trajo a cumplir su propósito. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando a mí me dice alguien, no, es que yo lo entiendo perfectamente, porque yo también estaba en la misma condición. Pero sabe una cosa, si el Espíritu de Dios te ha llamado, ni le des vueltas, hermano. Usted tiene que llegar a la conclusión de que fue comprado para servir en la obra de Dios. Amén. Y si no sirve como evangelista, si no sirve como profeta, si no sirve como maestro, si no sirve como pastor, si usted no es un apóstol, entonces usted es un predicador de la palabra. Aleluya. Porque cada uno de ellos tiene una función. El maestro enseña, hermano, en las iglesias. El pastor ministra en las congregaciones a su rebaño. El evangelista anda por todos lugares alentando y motivando y, hermano, alentando con la palabra de Dios para que la gente siga haciendo la obra, que no desmayen, que no se queden en el mismo lugar. ¿Sí? Pero ahora parece que los evangelistas se dedican más, hermano, a ir a cosechar dinero en las iglesias. Los cantantes, hermano, en vez de ir a motivar al pueblo a cada día levantarse con un firme propósito de seguir haciendo la obra, parece que van a vender, hermano, el día de hoy. Hemos hecho de la casa de Dios un mercado. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que entendamos, mire, vamos a mirar lo que dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, verso 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Y qué dice que hicieron ellos? ¿Cómo dice? Dice, ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sí. Notó esa palabra, ya vamos a terminar. ¿Sí? ¿Cómo reaccionaron ellos al fracaso? Porque tenemos una falsa idea. Ay, hermano, es que tenga paciencia, hermano. Mire, Dios va a hacer su obra a su tiempo. Hermano, y ahí estamos nosotros, perdiendo el tiempo con gente que no quiere saber nada de Dios, que está en contra. Y nosotros allí, hermano, ay, ¿verdad? Queriendo ser más buenos que Dios en el asunto. Pero aquí está el apóstol Pablo. La Biblia dice que lo rechazaron, lo corrieron, lo echaron fuera. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Se salió, dice la escritura, se sacudió el polvo contra ellos de sus pies y se fueron a Iconio. ¿Sí? ¿Sí o no dice así? Amén. Mire, hermano, cuando usted hace un negocio, ¿sí? Se arrima, vamos a decir, lo que usted va a vender un carro, usted va a vender un carrito y le pone su sign de venta. Y viene un comprador y le dice, ¿cuánto quieres por tu carro? Y bueno, usted dice, quiero $3,000 por mi carrito. El hombre empieza, no, pues está muy caro, pues mire que está muy bueno y que, no, ¿cuánto es lo menos? ¿Sí? Y ahí empieza el tira y jala hasta que llega el momento en que muchas veces, hermano, por la vergüenza de que nos están diciendo, ¿verdad?, que el carro no sirve y que está muy viejo y que ahí lo andamos dando, malbaratando, hermano, nos dan $1,500, $1,000, ya, llévatelo, ya.
¿verdad que sí? Cuando deberíamos de decirle, mire, sabe que ni pierda su tiempo ni nada, váyase que le vaya bien, ya llegará otro que sí lo quiera, aleluya. ¿Sí o no? Y le aseguro que va a llegar otro que sí lo va a querer, que le va a dar un mejor precio, ¿verdad? Porque siempre habrá dos tipos de personas. Las personas, hermano, que aceptan y las personas que te rechazan. ¿Sí o no? Y si usted no pone atención, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos el tiempo con personas que nos rechazan. Y ahí estamos nosotros, no, que mire, que está bien bueno, que le acabo de cambiar la máquina. No, pero es que mire, no, hombre, hermano, olvídese, ahí no va a sacar nada. ¿Qué? Aleluya. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios. A veces estamos en esta parte, no, que bueno, pues vamos a otro lugar. Es que allá, pues vamos a otra parte. Hay muchas partes donde podemos predicar el evangelio de la vida eterna. Amén. Es que allí no nos quieren, pues sacudas el pie y vayamos a otro lugar, aleluya. Que en esa tienda no nos dejan, sacudas el pie, hermano, y váyase a otro lugar. Dios se encargará de ese asunto, pero no pierda su tiempo. Usted fue llamado ¿a qué? A cosechar. Dígale que está a su lado, fui llamado a cosechar. Usted no fue llamado a ver si hay algo por allí. Usted fue llamado a cosechar. Aleluya. Usted fue llamado a traer, hermano, sus gavillas llenas a la casa de Dios. Aleluya. No fue llamado a pereciar, hermano, en las cosas de Dios. No fue llamado a perder su tiempo en las cosas de Dios. No fue llamado a que se le pase la vida sin hacer nada, hermano. Aleluya. Discúlpeme, pero es el capítulo, ¿sí? Vamos a terminar con el verso 52 y léalo conmigo y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Los discípulos. ¿Y cómo fue que sucedió eso? Porque hubo un hombre decidido, amén, que se paró en medio de una congregación y les predicó, sin importar si lo aceptaban o no lo aceptaban, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted, hermano, en esa autoridad de Dios se para en un lugar a predicar, olvídese, Dios tiene un propósito, para que usted sepa. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, a mí no me predicaron el Evangelio directamente. La primera persona que me predicó, le di con un palo en el hombro. Vámonos por allá. Pero la segunda persona que predicó la palabra, no me la predicó a mí. Estábamos trabajando y él estaba hablando a un pariente cercano. Y el pariente cercano estaba renegando contra él y yo estaba oyendo todo lo que él estaba diciendo. Hasta el día de hoy, ¿quién cree que se convirtió al Señor? Yo. La palabra era para mí. Cuando usted predica el Evangelio y lo rechazan aquí, alguien está oyendo ese mensaje. No se quede con que, ay, que no quieren, es que no, alguien está oyendo o está listo para oír la palabra de Dios. Y este es el resultado. Cuando usted, hermano, empieza a mirar, usted empieza a ver, hermano, que el resultado se distingue. ¿Por qué? Porque esta persona, predicando la palabra de Dios con su gusto, su deseo de hacer la obra, le predica a esa persona: me convierto yo al Señor y el Señor me usa a mí. ¿Sí? Aleluya. O sea, ese hombre, fíjese lo que es, hermano, la predicación del Evangelio. Él nunca pensó que la persona que se iba a convertir ese día al Señor iba a ser pastor de una iglesia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que lo sabía él? Si lo hubiera sabido, o en aquellos días, no sé, a lo mejor hubiera tenido tanto gozo y tanta alegría, ¿verdad? Pero él no lo sabía. Y nosotros no sabemos cuáles son los propósitos que Dios tiene con las personas, hermano, que están a nuestro alrededor. Pero lo que sí sabe el Señor es que usted fue llamado a predicar el Evangelio. Yo fui llamado a pastorear. Otros fueron llamados a cantar en las iglesias.
Otros fueron llamados, hermano, a evangelizar, hermano, como evangelistas en las congregaciones. Otros fueron llamados a ser maestros para instruir gente. ¿Para qué? Para seguir adelante del ministerio. Pero todos fuimos llamados para algo en la palabra de Dios. ¿Y para qué fuimos llamados? Para alcanzar almas para el reino de los cielos. Si usted pierde esa visión, hermano, usted anda muy lejos del cristianismo. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orarle al Señor. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda honra y gloria. Nadie hay como tú. Eres grande y fuerte, poderoso, maravilloso. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este hombre llamado Saulo, el apóstol Pablo. Padre, gracias, Señor, por su trabajo. Gracias por enseñarnos cómo y de qué manera él con valentía, con arrojo, Señor, con carácter presentaba la palabra de Dios, mostrando el conocimiento y la sabiduría que había adquirido, Señor, estudiando y preparándose a través de la ley y también, Señor, a través de los hechos de los apóstoles. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te pedimos que en esta iglesia, Señor, tu Espíritu Santo se mueva, que uses a cada uno de nosotros. Que si estamos de perezosos, Señor, en la iglesia, quebrante ese yugo, quebrante esa maldición, Padre. Espíritu Santo de Dios, habla, Señor, a esta congregación. Háblanos, Señor, a aquellos que estamos a tu servicio. Háblanos a aquellos que estamos, Señor, caminando en este camino. Queremos, Padre, que tu gloria se manifieste. Que seas tú, Señor, haciendo cosas hermosas, Padre. En el nombre glorioso de Jesús te doy toda honra y gloria. Y te pido, Señor, que no nos dejes de tu santa mano. Padre, líbranos de todo mal. Lo pido en el nombre glorioso de Cristo. Y juntos decimos amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén.